Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta formación en elementos de protección personal para trabajo en alturas. Les saluda José Manuel Quintero, asesor de prevención por proyecto de Colmena Seguros. Bien, antes de comenzar esta formación, vamos a realizar una dinámica grupal, allí donde estás con tus compañeros de trabajo, alistan lápiz y papel, y vamos a desarrollar un ejercicio como para empezar a romper el hielo y para empezar a comprender y entender a través de esta formación la importancia de los elementos de protección contra caídas y sobre todo el impacto frente a los trabajos de alto riesgo. Entonces, para esta primera actividad, por favor, vamos con lápiz y papel, cada persona va a empezar a escribir una canción que le recuerde a esa época de infancia. ¿Cuántos de nosotros en nuestra infancia cantábamos esas canciones infantiles, las rondas que hacíamos en el colegio? Y al finalizar, vamos a dar un espacio de 1 minuto, eso es cronometreado, 1 minuto, y al finalizar vamos a empezarlo a cantar entre todos, ¿vale? Entonces comenzamos desde ya, arranca ese minuto, empiezan a escribir las canciones y al finalizar vamos a socializarlo y a compartirlo con los compañeros. Y vamos a descubrir o vamos otra vez a recordar, vamos a volver a sonreír esos momentos de nuestra infancia cuando cantábamos las rondas y las canciones con nuestros amigos, compañeros que recordemos de nuestra infancia. Bien, hemos terminado esta primera actividad dinámica y vamos a entrar en materia. Bienvenidos a esta importante formación sobre trabajo seguro en alturas con base en la resolución 4272 de 2021. Es importante tener presente que esta norma ya se encuentra vigente desde el día 25 de agosto del año 2022. Cuando se expide la norma, dieron un plazo de 6 meses para la respectiva implementación en las empresas, actualización y a través de los procesos legales quedó en firme en la Gaceta Oficial el 25 de febrero de 2022 y de ahí corrieron los 6 meses que abordaba esta norma para quedar en firme y en pleno. ¿Por qué el trabajo en alturas es considerado una actividad de alto riesgo? Precisamente la resolución 4272 de 2021 en el artículo primero aborda que el trabajo en alturas es considerado un trabajo en alto riesgo por el impacto frente a las actividades que se desarrollan en la economía nacional. Estamos hablando en las actividades de construcción, en las actividades del sector hidrocarburos, en las actividades de diversos sectores y ramas de la economía nacional, en la cual observamos que ha tenido relevancia con eventos de muerte. Aquí vemos una clasificación de 8 riesgos y vemos que el de trabajo en alturas ocupa un primer lugar con el 30%, más del 30%. Esto quiere decir que muchas de las actividades que se han desarrollado en el sector y que han tenido impacto en la accidentalidad han tenido cierta relación o cierto vínculo con los trabajos en alturas. De hecho, recordemos que las consecuencias de los trabajos en alturas pueden llevarnos a diferentes situaciones que las vamos a ver. Este ha sido la línea del tiempo en la parte normativa de trabajos en alturas. Desde la resolución 1409 de 2012 empezó en Colombia un proceso de actualización, avance, implementación y aseguramiento en el medio. ¿Por qué es importante recordar estas normativas? Porque de cierta manera
han impactado en las organizaciones, no solamente dentro de un cumplimiento, sino también dentro de la toma de conciencia para la adquisición, mantenimiento, inspección y cuidado de los elementos de protección personal. Recordemos en una formación anterior que estos tipos de elementos son elementos de protección específicos para unos trabajos específicos. Entonces, el hecho de recordar esta normativa contribuye a entender que ya existe una regulación, una norma, ¿cierto? Que ya está vigente y que adicionalmente a ello hay una norma internacional como lo es la OSHA 29 CFR 1926 que regula el Código de Protección contra Caídas, también asociado a la norma ANSI Z359. Es decir, ya hay una compatibilidad tanto a nivel nacional a través de las normas y a través de los códigos internacionales para la fabricación, mantenimiento y cuidado de estos tipos de elementos de protección personal. Entonces, es muy importante a la hora de seleccionar los elementos de protección personal contra caídas, validar a través de las fichas técnicas y de las hojas de vida cuál es la norma internacional a la cual se encuentra asociada. ¿Qué se considera un trabajo en alturas? Recordemos a partir de la resolución 4272 de 2021 que es toda actividad que realiza un trabajador que ocasione suspensión, desplazamiento y que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros de altura, con respecto o con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. Es decir, a partir de los 2 metros de altura donde comiencen los pies, ya en adelante es catalogado como trabajo en alturas. ¿Y cuáles son las consecuencias de los accidentes en trabajo en alturas? Fracturas, lesiones de columna, reducción de ingresos y aumento de gastos, fracturas de cadera, síndrome del arnés, despresión y estrés, traumas cráneoencefálicos, se han presentado rupturas de escroto, desafortunadamente, por el tiempo excesivo en los arneses cuando hay rescate en caídas. Es una fotografía impactante y es una realidad que viven muchos trabajadores y pues ya en los casos más lamentables, la muerte. ¿Cuáles son esas causas del accidente de trabajo en alturas? Se presentan desmayos, resbalones, actos inseguros. Se han presentado casos de trabajadores que para acceder a los sistemas de protección contra caídas no utilizan el arnés o si tienen el arnés no utilizan eslingas y eso es una sensación de falsa seguridad. Entonces, es importante el aseguramiento de todos los elementos de protección contra caídas. El uso inadecuado de los equipos es muy importante y esta norma ratifica y sobre todo advierte de una forma muy puntual el tema del entrenamiento y reentrenamiento a los trabajadores. Los trabajadores deben recibir mínimamente durante un periodo la formación y el entrenamiento. Y adicionalmente a ello, la organización debe establecer unas formaciones para que se vaya retroalimentando la importancia de la verificación y del cuidado de los equipos. Caída de objetos, riesgos anexos. Hay riesgos que impactan de otras actividades. Enfermedades de aparición súbita. Se han presentado casos de trabajadores con desmayos, con síncopes, que son asociados a temas cardiovasculares. Entonces, a veces estas causas también llevan, por ejemplo, al mal punto de anclaje, cuando no se ha hecho un estudio adecuado si el punto de anclaje es el que la norma establece para poderse asegurar. Y la distracción. Importante entender que cuando se realiza trabajos en alturas, pues deben estar los trabajadores muy concentrados.
evitar al máximo elementos de distracción, como por ejemplo los celulares. Hay trabajadores que en sus actos inseguros en alturas se colocan a chatear o a hablar por teléfono en alturas. Eso es un acto inseguro y de paso un riesgo de alto impacto frente a un posible accidente de trabajo. Por esa razón, esta norma establece también un programa de prevención y protección contra caídas de alturas, basado en un ciclo PHVA. Se planifica, se hace, se verifica y se actúa, de tal manera que se lleve un seguimiento y control desde el momento en que en una organización hay una requisición, una necesidad o una solicitud. Eso es planificar de los elementos o equipos de protección contra caídas. En el hacer, el área encargada adquiere y realiza las compras de estos elementos y cuando llegan al sitio de trabajo, el coordinador de trabajo en alturas establece la norma, verifica si estos equipos cumplen con las necesidades planteadas en la planificación y en el actuar, ya una vez utilizados, ya una vez manipulados en campo, se evalúa si realmente cumplió con las expectativas esperadas para realizar la actividad y para cumplir las especificaciones, tanto a nivel del cliente interno, esta organización, como al cliente externo que prestan sus actividades. Es importante entender que a través de esta pirámide existen unas responsabilidades y unos roles frente a la participación de estos personajes en los trabajos en alturas. Definitivamente la persona debe ser calificada y debe ser competente. ¿Qué es una persona calificada? Es aquella que cumple con unos requisitos mínimos que la organización y la norma, primeramente, ha establecido para poder ejercer el rol. Y una persona competente es una persona que se encuentra certificada a través de una institución que está avalada por el Ministerio de Trabajo para poder recibir los respectivos entrenamientos en trabajo seguro en alturas. Tales son los casos como los trabajadores autorizados, los jefes de área, los ayudantes de seguridad, el coordinador para trabajo en alturas y el administrador de trabajo en alturas. Es importante entender que el administrador de trabajo en alturas tiene un rol no solamente administrativo, sino también operativo, pues en él recae toda la responsabilidad que el programa de protección contra caídas se cumpla y que estas personas que están calificadas y competentes cumplan con la función designada. También es importante entender los aspectos de los inventarios de los equipos de protección contra caídas. La norma establece que las organizaciones deben realizar este inventario de forma periódica para poder llevar un seguimiento y una trazabilidad frente al estado del elemento, la vigencia del elemento, la inspección del elemento que debe hacerse mínimamente una vez al año y los simulacros, los ejercicios para emergencias, para evaluar este manejo y sobre todo cómo los elementos de protección contra caídas pueden cumplir una función, primeramente de alistamiento y preparación y que estén disponibles frente a la reacción en un caso de emergencia. Por esa razón, es importante entender que cuando se suministra un elemento de protección contra caídas a un trabajador que es calificado y competente, se debe retroalimentar, socializar, asegurar y evidenciar la socialización de sus responsabilidades. En términos generales, los trabajadores que se encuentran expuestos a trabajos en alturas deben asistir y aprobar las capacitaciones.
Deben cumplir con los procedimientos que la organización ha establecido para el trabajo seguro en alturas. Debe informar a la empresa sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones. Debe utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas. Reportar al coordinador de altura todo daño, deterioro, mal estado o cualquier novedad frente a los equipos. Participar en la elaboración y diligenciamiento del permiso de trabajo. Conocer los peligros, riesgos, controles que se han definido para el trabajo en altura. Y no más importante, garantizar su seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. Entonces, cuando analizamos estos elementos de protección personal específicos, vemos que hay una dualidad, hay un trabajo engranado entre los elementos físicos y la parte documental y la socialización continua frente a los roles, las responsabilidades y las tareas. No podemos dejar de un lado estos elementos porque influyen de forma directa frente al desempeño del trabajo. Este inventario que la empresa debe desarrollar debe validar no solamente cantidades, sino también el estado de los elementos, cómo se encuentran las escaleras, cómo se encuentran los cascos, cómo se encuentran los sistemas de acceso como andamios, los malacates, los andamios colgantes, cómo se encuentran los arneses de seguridad, los equipos de restricción contra caídas. Recordemos que en Colombia el tema de los pretales como tal no se encuentra normalizado. Y de hecho, en la resolución 4272 menciona que los pretales se convierten ya en el último recurso para utilizar en caso que el sistema de acceso contra caídas, en este caso escaleras, andamios, manlif, no puedan ser utilizados, ¿sí? Y el tema de las eslingas, de los mosquetones, de los anclajes. Es importante que ese inventario arroje un diagnóstico y de esa manera poder entender y visualizar cómo se encuentran estos elementos y sobre todo la protección, el cuidado y el adecuado almacenamiento. Los elementos de protección personal contra caídas, de cierta manera, son muy delicados y hay que saberlos adecuadamente almacenar. Muchos de ellos se han deteriorado, han sufrido daño, aún sin ser utilizados, es por el inadecuado almacenamiento. Una recomendación importante es que los elementos de protección como los arneses, como las eslingas, por contener elementos metálicos, no deben quedar en el suelo, deben quedar almacenados en su respectiva bolsa o en su respectiva tula, de ser posible colgarlos, ¿sí? Y que el área donde se estén almacenando cuente con buena ventilación natural o artificial y de esta manera poder cuidar estos elementos durante su vida.